Buenas tardes. Pues vamos a escuchar, voy a presentar primero a Cristina Lafuente, que es técnico del Ministerio de Cultura, que acaba de llegar de Madrid. Estamos encantados de que venga. Además, ellos han insistido, queremos formar parte. Encantados, nosotros, vamos, maravilloso. Aparte que no es solo la técnica del Ministerio de Cultura, es una buena amiga, en la cual hemos coincidido en la Junta Nacional de ICOMOS unos cuantos años y, bueno, cada vez coincidimos más. Será por algo al final todas estas cosas un poco de sintonía. Y bueno, ella también es una de las grandes impulsoras, esto como un poco aparte, pero lo que es interesante, de la declaración de los sitios rupestres de España. Digamos, ella ha trabajado muchísimo en los 800 y pico sitios rupestres que hay en España para su declaración, su protección, etcétera, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, te voy a dar la palabra ya. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando y Camila, por haberme invitado a participar en este programa. La verdad es que, como decía Fernando, estamos encantados de estar aquí, como por parte del Ministerio. Teníamos muchas ganas de venir, de conoceros. Y bueno, yo vengo a explicar un poco el trabajo que hacemos desde la gestión pública, desde la Administración. Propiamente yo trabajo en el Ministerio de Cultura. Pero la verdad es que yo en realidad he venido aquí a aprender, he venido a conoceros y aprender de vosotros. Como dice Fernando, yo tengo una formación de arqueología, he trabajado mucho y sigo trabajando en arte rupestre, pero llevo ya más de 2 años trabajando en el patrimonio cultural inmaterial y la verdad es que es algo que me ha enganchado. Voy a distribuir un poco la charla. Lo tengo bastante gráfico, o sea, y si veis que no lo entendéis, me puedo hablar piano. La idea es dar una breve introducción sobre lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que doy por hecho que conocéis, y lo que es el concepto de salvaguarda. Para pasar a esta otra parte de marcos normativos y gestión pública, intentaré no dar mucho la tabarra en este punto, pero lógicamente nosotros desde el Ministerio trabajamos con una legislación. Y luego voy a poner un ejemplo de un plan de salvaguarda concreto que es muy interesante. Y luego voy a dar una pincelada de algunos de los proyectos en los que hemos trabajado o en los que estamos trabajando. Sí que quería partir de la premisa de 3 retos fundamentales que nos planteamos en el patrimonio cultural inmaterial. Uno de ellos es el mantenimiento de los conocimientos. Por otro lado, el segundo pilar es garantizar la transmisión. Y el último, ¿cuál es? Es el hacerlo viable. Entonces, estas 3 patas hay que equilibrarlas y nosotros intentamos equilibrarlas, pero también desde nuestro ministerio, que es el Ministerio de Cultura, lo que sí trabajamos fundamentalmente es en la parte de la patrimonialización. Vamos al primer punto. He puesto aquí la definición de patrimonio cultural inmaterial de la Convención de la UNESCO. No la voy a leer, solamente para que la tengáis en pantalla. He subrayado los conceptos básicos. En realidad, el patrimonio cultural inmaterial se basa más en las técnicas, en los procesos. Esa es la idea un poco clave, que no es únicamente el objeto final, sino la importancia del proceso, de la continuidad, de la transmisión. Fundamental en toda la charla va a ser este concepto de transmisión y pues de los procesos frente a los objetos y sobre todo la importancia de la comunidad. Esto lo voy a repetir varias veces porque sin la comunidad portadora no haríamos nada, no seríamos nadie. La administración gestionamos, la administración somos los interlocutores, trabajamos en pro del patrimonio, pero realmente quien defiende su propio patrimonio y quien decide qué patrimonio debe ser el patrimonio cultural inmaterial es la comunidad portadora. Aquí os pongo una serie de conceptos de la idea de patrimonio cultural inmaterial. Lo sabéis que es un patrimonio vivo, que es dinámico, que por eso algunos siguen y otros desaparecen, pero bueno, eso forma parte del concepto de patrimonio. No vamos a explicar todos los conceptos, solamente que los veáis. Y sí quería hacer un poco de hincapié en el último, en el de sostenible. O sea, ¿por qué volvemos al patrimonio cultural inmaterial? Por la sostenibilidad. Vosotros, la mayoría, yo sé que sois arquitectos, y en arquitectura estáis haciendo muchísimas restauraciones y volviendo a la forma de construcción tradicional, y uno de los motivos también es que este patrimonio es sostenible. Aquí os he puesto los ámbitos en los que se circunscribe el patrimonio cultural inmaterial. Las tradiciones y expresiones orales. Hace un momento estaba hablando con la consejera sobre este tema, que ellos han hecho un trabajo muy importante en este sentido.
las artes de espectáculo, usos sociales, rituales, conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo y principalmente las técnicas artesanales adicionales, que es de la que realmente más nos vamos a centrar, con la idea de que estas técnicas, esta parte, este último ámbito, es en realidad la manifestación más material de todas, si quieres, ¿no? Porque tiene un proceso final que podemos tocar. O sea, no es únicamente el ritual, sino el proceso. Es el proceso, es el objeto. ¿Qué se pretende conservar? El proceso, para que podamos tener un objeto final. Pero también nos planteamos, esos objetos finales, muchos están cayendo en desuso. Quizá habría que cambiar un poco la concepción para que siga siendo viable a través de cambios en el producto final. Son ideas que voy dejando por si queréis luego que haya debate o por si queréis que vayamos comentándolas. También decir que estos son los ámbitos que se reflejan en la Convención de la UNESCO y que nuestro Plan Nacional ha incluido alguno más. Y ha incluido los oficios, ha incluido la construcción tradicional, todas estas cosas en las que vosotros estáis trabajando. Digamos que es como si estos 5 bloques los ha desgranado y los ha detallado un poco más, ¿no? La siguiente parte de este primer punto sería el proteger o salvaguardar. ¿Qué pasa? Que proteger se nos queda corto cuando hablamos del patrimonio cultural y material. O sea, por eso se ha optado por otro concepto, que es el concepto de salvaguarda. Esta salvaguarda es lo que venimos diciendo, son las medidas que están encaminadas a garantizar la viabilidad. Están la identificación, la documentación, la investigación, la preservación, protección, etcétera. Sobre todo, ¿para qué? Para transmitirlo y para que se revitalice. Aquí los conceptos fundamentales serían que hay una recreación continua y una transmisión para que éste se mantenga vivo. Y se plantea una idea diferente de salvaguarda, no es la protección tradicional que tenemos cuando hablamos de protección de bienes tangibles, de bienes muebles o de bienes inmuebles. Es esa necesidad de transmitir, de que haya una continuidad en las técnicas principalmente. Pasamos a esta segunda parte. Nosotros desde el Ministerio... Nosotros desde el Ministerio trabajamos lógicamente siempre amparados por una legislación y es verdad que tengo que decir que tanto internacional como nacionalmente, a nivel nacional, es una legislación muy sensible. Yo creo que estamos, las comunidades autónomas también, muchas de ellas están ya incluyendo los términos de patrimonio inmaterial en sus nuevas leyes y yo creo que estamos en el buen camino de sensibilizarnos hacia este patrimonio. Voy a dar unas pinceladas de lo que es la Convención de la UNESCO, que yo creo que todos conocéis ya, pero no quiero dejar de mencionar, aunque solamente sea mencionar, la Convención también de la UNESCO de 2005 y la Convención de Faro. La Convención de Faro del Consejo de Europa sobre la protección del patrimonio a través de la sociedad. Porque como ya habéis visto, que me repito, porque si me escuchara nuestra amiga María Pía diría, es que tienes que decirlo muchas veces, la comunidad, la comunidad, la comunidad. Entonces, la sociedad y la comunidad portadora es la que dirige todo este patrimonio. La Convención de Faro es fundamental. Pero bueno, para no alargar, voy a centrarme en la Convención de la UNESCO, que trabajamos muy directamente desde el Ministerio en ella. ¿Cuál es la finalidad? Salvaguardar, garantizar el patrimonio, el respeto al patrimonio, sensibilizar y, sobre todo, fomentar la cooperación internacional. España ratificó la Convención el 25 de octubre del 2006. Eso quiere decir que desde ese momento nosotros tuvimos que empezar a trabajar para adecuar nuestro marco normativo, porque además la Convención lo que hace es que exige a cada Estado identificar sus bienes, describir sus bienes y trabajar sobre ellos. Con lo cual aquí fue un revulsivo que hizo que nos pusiéramos un poco las pilas y nos vino pero que muy bien. ¿Cómo trabaja la Convención para dar una mayor visibilidad? Pues a través de listas. A través de listas que vosotros seguramente conocéis también, las listas de lo que es el patrimonio mundial, pues aquí es similar, pero son listas representativas. No tienen por qué ser las mejores, sino que las que realmente representen a cada comunidad. Hay otra lista paralela que es la que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Esto es fundamental porque la UNESCO está aquí también para ayudarnos, no solo para decir estos son los mejores, los más bonitos o los que tienen mejores técnicas, sino para los que tienen problemas, pues vamos a ayudar a que se solucionen. Y luego también hay una línea de programas, de proyectos y actividades
bueno, que reflejan de alguna manera las buenas prácticas, ¿no? Y esto también tiene una especie de lista paralela. Si no recuerdo mal, no tengo por aquí la chuleta, pero por no mirarla, creo que son 192 en la lista representativa. En todo caso, son más de 190 a nivel mundial. En la lista de patrimonio cultural de medidas urgentes debe haber como unos 35 y en los programas hay como 11. Y ahora vamos a ver los que hay a nivel España. ¿Se me entiende bien? ¿No necesitamos la traducción? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, sí. Tenemos la chuleta detrás, que eso también ayuda mucho. Sí, eso ayuda. Aquí os he puesto la lista representativa de España. No sé los que tenéis en otros países. Aquí creo que la mayoría sois italianos. No sé cómo está la lista en vuestro país. Nosotros, sinceramente, vamos muy bien, tengo que decir. O sea, con orgullo digo que llevamos 19 bienes. Ahí tenéis un poco reflejados qué tipo de bienes son, muy variados. Os dais cuenta que son de todo tipo, de los ámbitos que hemos hablado, pero fijaos, por ejemplo, que tenemos las técnicas de piedra seca, que los que estuvisteis trabajando, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, que he visto las fotos y la verdad es que hicisteis un muro verdaderamente envidiable. Y bueno, que hay muchas comunidades en las que están incluidas, pues Baleares fue de las que estuvo y ahora estamos trabajando desde el Ministerio en que el resto de las comunidades que en su momento no se incluyeron, pues se metieran en esta candidatura, ¿no? Bueno, pues ahí, solamente esto es para que vierais esto y esto es con la excusa un poco de comentaros cómo trabajamos en el Ministerio con estas listas. ¿Cuál es nuestro papel? O sea, este marco normativo que estoy poniendo es como excusa para decir cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro trabajo diario. El Ministerio de Cultura es el interlocutor con la UNESCO, es decir, que cuando surge una posibilidad de un bien que queremos que vaya a la lista representativa de la UNESCO, pues las comunidades autónomas nos lo proponen, a veces que viene también de la propia comunidad portadora, puede venir por distintas vías. Se trabajan en los consejos de patrimonio, que es un órgano en el que se reúne los directores generales de cultura del Estado junto con los de las comunidades autónomas y se decide qué podemos presentar a la lista de la UNESCO. Es verdad que no se puede presentar todo porque hay unos cupos, no puedes presentar más de 2, si es internacional vale de una manera, en fin, hay un proceso bastante complicado, pero nuestra labor desde el Ministerio es presentarlo ante la UNESCO y preparar las candidaturas. Por supuesto, preparamos la candidatura, que es hacer un expediente con unos formularios muy extensos y a veces un poco complicados que nos impone la UNESCO, pero que realmente al final nos ayudan a conocer el bien en profundidad. O sea, al final se convierten en realmente un documento de expediente con una información muy, muy útil y muy completa de ese bien. Y bueno, también cuando hay candidaturas internacionales, pues también trabajamos en ellas en colaboración con el resto de los países. Ahí se complica bastante el proceso porque partiendo de que además de que ya de por sí es difícil preparar una candidatura cuando es a nivel internacional, pues aunque solamente sea el nivel del idioma y no solo el idioma como puede ser ahora en que nos comunicamos, sino el idioma de los vocablos, como hablábamos antes, específicos, a veces es muy difícil un poco pues hacer un expediente con ese vocabulario y poner de acuerdo a los países, pero bueno, para eso estamos desde el Ministerio, para que salga adelante. De hecho, la que hay ahí de Timber Rafting es una de ellas internacional. Y algunas de ellas que ahora mismo no son internacionales se pretende que lo sean. Estamos trabajando también en la técnica del vidrio y en la transhumancia, también que es una candidatura internacional. Y luego además otros deberes que nos impone la UNESCO es el de presentar unos informes periódicos con periodicidad, en principio son cada 6 años, lo presentamos hace un año y pico, porque sí, estuvimos trabajando, no fue el año pasado, fue el anterior, y la verdad es que nos vino muy bien, porque en colaboración con las comunidades autónomas, con las entidades locales, con las propias asociaciones, con las comunidades portadoras de los bienes, pues pusimos al día todos los bienes que en su momento se incluyeron, ¿no? Entonces es un trabajo realmente arduo, pero realmente muy enriquecedor. Aquí os pongo el registro de buenas prácticas, tampoco vamos mal, tenemos 4 y bueno, son los que han sido reconocidos también por la UNESCO como ejemplos y que puedan ser ejemplos para otros proyectos, ¿no? Ya pasamos a la ley nacional,
¿Qué pasó? Cuando ratificamos la convención, pues nos pusimos a trabajar sobre una ley que se dedicara directamente al patrimonio cultural inmaterial. Y en esta ley se establecen muy claramente las competencias de la Administración General del Estado, que para eso he venido yo aquí a hablar, a decir lo que hacemos desde la gestión pública, y ya a la Administración General del Estado se encomendó directamente a través del Ministerio de Cultura todas las acciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Siempre, por supuesto, pues con las entes regionales, las comunidades autónomas y entes locales, ¿no? Y aquí, como vemos, el grado más alto de protección sería la manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Esto lo gestionamos directamente también desde el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural, que es en la que yo trabajo, y directamente también dentro de esa Dirección General, en la Subdirección General de Gestión de Bienes Culturales. Es donde hacemos todo este procedimiento que viene reflejado también en la ley. Todo el procedimiento es muy largo y es complejo. Es lo que hablábamos antes, que al final nosotros hacemos también mucho trabajo de gestión de mesa, de preparar papeles para poder presentar. En este caso no es ante la UNESCO, pero en este caso sí ante el Consejo de Ministros, porque es el ministro y es el ministro de la Presidencia el que nos tiene que dar el ok para hacer el Real Decreto y publicar en el BOE. Y para que llegue ese Real Decreto, pues tenemos que haber pasado por una incoación, tenemos que haber pasado por hacer un buen informe de expediente, que el Consejo de Patrimonio nos dé también su visto bueno y que las instituciones consultivas, generalmente las universidades en este caso, también nos den su ok. Es un proceso también relativamente largo. Estos son los bienes que tenemos ahora mismo. Estamos trabajando en bastantes otros. Estamos trabajando en la Jota, que es a nivel nacional. Estamos trabajando en la acogida tradicional jacobea, en la zarzuela, que además la semana pasada también se dio el visto bueno en el Consejo de Patrimonio. Como ejemplo, un poco de lo que es nuestro trabajo diario, ¿no? Quiero mencionar también el plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Es anterior a la ley, aunque lo ponga aquí porque digamos que esto es una herramienta, es un instrumento de trabajo que se planteaba para establecer unas bases teóricas consensuadas, elaborar proyectos y sensibilizar a la sociedad. Y tiene 3 líneas de actuación, que son el de la investigación y documentación del patrimonio, el de la conservación de los soportes materiales y el de la formación, transmisión, promoción y difusión del general de todo el patrimonio cultural inmaterial. Este plan nacional se lleva directamente desde una subdirección paralela en la que yo trabajo, la mía es la de gestión y coordinación de los bienes culturales, y el plan nacional se lleva desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde tenemos una antropóloga que se dedica a esto, y ellos coordinan el plan y nosotros hacemos la función de secretariado, o sea que trabajamos de la mano ambas subdirecciones. Y bueno, tengo que decir que he puesto el ejemplo del plan nacional porque mi charla era como de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, pero otros planes que están muy relacionados son el del patrimonio de la arquitectura tradicional, en el que estamos trabajando también conjuntamente con Camila y Fernando y las comunidades autónomas, que justamente yo hago la labor de secretaría. Y luego también hay otros planes que, aunque no sean concretamente de estos, sí que me parece fundamentales para seguir este tipo de patrimonio cultural, que serían el plan de paisajes, en el que vosotros también estáis muy involucrados, incluso, y por qué no, el plan de patrimonio industrial, ¿no? O sea que realmente la coordinación entre todos los planes nacionales es muy importante. Bueno, pues pasamos también a las normativas autonómicas, son muy diversas, pero son esenciales desde el punto de vista de la instrumentalización de la construcción patrimonial. Las comunidades autónomas lo que tienen es la figura de protección. Nosotros hemos hablado de que nuestra figura de protección, la máxima, se llamaba manifestación representativa. En las distintas comunidades autónomas, en las regiones de España, esta figura de protección es el bien de interés cultural, BIC. En algunas de ellas existe el bien directamente de carácter inmaterial, y en otras pues directamente lo que es el bien cultural genérico. Pero sí que hay muchas comunidades avanzadas. Tengo que mencionar, además que está aquí la consejera, que efectivamente Baleares está trabajando realmente en la línea de sensibilización con el patrimonio cultural inmaterial, pero también hay otras como Cataluña, Navarra, en fin, por citar algunas, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo de ellas? Pues fundamentalmente la realización de inventarios, entre otras muchas cosas, pero sí que quiero destacar eso porque hay algunas, y por ejemplo he puesto aquí en la foto el ejemplo del Atlas de Andalucía,
porque fue de los pioneros, más que nada, que empezó con ello y ha hecho una gran labor de documentación y de inventariado, pero también de difusión y de promoción y de sensibilización de este patrimonio. Y luego, como he hablado del Plan Nacional, pues la representación en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional. Hay gente del Estado y gente de las comunidades autónomas y gente expertos, pues como hemos mencionado antes, pues de universidades, como en el caso del Camila y Mileto de Valencia, ¿no? Para terminar este punto, solamente mencionar, no voy a leer todo esto, pero sí que es importante decir que desde el propio Ministerio, para la salvaguarda del patrimonio material, lo que hemos creado es una línea de ayudas, una línea de subvenciones para este tipo de proyectos y efectivamente hay una línea que, digamos, prioritaria para proyectos que estén ya protegidos en la normativa, tanto en la manifestación representativa a nivel estatal como en los bienes de interés cultural de las comunidades autónomas y luego también prioritarios bienes que se encuentren en peligro, ¿no? ¿Qué más puedo decir de esto? Que se ha trabajado mucho y se ha dado bastante prioridad a proyectos de arquitectura. No sé si vosotros, bueno, llevamos varios años, no demasiados, pero llevamos unos pocos años y sí que efectivamente se ha dado, pues por ejemplo, para proyectos de piedra seca, para proyectos de la cal. Ahora estamos trabajando también en un proyecto de graneros elevados, de hórreos del norte de España y de la zona de Asturias, Cantabria, Galicia, León también y bueno, un proyecto también internacional con Portugal y también para ese tipo de proyectos de los hórreos pues estamos también dando bastantes ayudas y también fundamentalmente proyectos que se enmarquen dentro del fomento de la función social, ¿no? Que es lo que realmente creemos que el patrimonio inmaterial pues puede ayudar mucho en este sentido. Aunque no lo he puesto en la diapositiva, mencionar también que hay otras ayudas de otros ministerios que también pueden ser útiles y que a lo mejor en algún momento vosotros podéis optar a ellas, como las de la Fundación Biodiversidad, de Miteco, del Ministerio se me ha ido el nombre, de Transformación Ecológica y Reto Demográfico. Y bueno, que muchas veces decimos no hay ayudas para el patrimonio, pero sí las hay. Hay que saber encontrarlas y hay que saber también presentarlas como se pide. Eso también es cierto, ¿no? Bueno, pasamos a los planes de salvaguarda, el tercer punto. Aquí lo que quería es dar unas líneas generales de lo que es fundamental, porque está muy bien tener un marco normativo, pero ¿cómo se materializa en un plan de salvaguarda? Si las manifestaciones representativas no sirven para que hagamos un plan de salvaguarda concreto, pues ese bien al final acabará perdiendo. Entonces, esas son las ideas fundamentales. La pata fundamental es la de la transmisión, que la hemos ido ya mencionando, y luego el primer paso que hay que dar es la identificación, la realización de inventarios y los estudios, y luego, por supuesto, también el de la promoción y la difusión. Y la difusión no quedarnos tampoco en los medios tradicionales de difusión, sino también tender a las redes, porque, bueno, como veremos después, ¿qué queremos hacer ahora mismo con el patrimonio material? La gente es mayor, queremos atraer a los jóvenes, a muchos de vosotros que estáis aquí, y tenemos que incentivaros y tenemos que saber comunicarnos con vosotros, ¿no? Estas son unas ideas generales también de lo que se podría incluir en un plan de salvaguarda. Pues lo hemos ido comentando, los inventarios, la documentación, la investigación, cómo podemos transmitir a través de cursos, de jornadas, de talleres como el que estamos haciendo ahora mismo. Este tipo de talleres son fundamentales para que la gente y la sociedad en general comprenda cuál es la labor del patrimonio. Y también otras acciones como premios, concursos, que iremos viendo luego en el apartado posterior. Y lo que sí quiero decir es que, como he dicho antes, con la participación, todas estas acciones no las podemos hacer solos nosotros desde la Administración. Yo soy funcionaria, yo sola no lo puedo hacer. Necesito a la comunidad, necesito a los portadores. O sea, nos necesitamos todos. Tiene que haber una colaboración entre administraciones y una unión clara con la comunidad portadora. Y luego otra cosa de la que no nos debemos olvidar, del género. Debemos incluir los planes de género en todos los planes de salvaguarda. Voy a poner muy rápido, que es el de la cultura del esparto, en el que desde el Ministerio hemos trabajado durante mucho tiempo. Es una manifestación representativa y se decidió comenzar con ella para hacer el plan de salvaguarda con nuestros compañeros del Instituto de Patrimonio, dentro de las líneas del Plan Nacional. Los objetivos en la pervivencia de este patrimonio, el reconocimiento institucional
y sobre todo la conservación de la tradición, la conservación de las técnicas. Estas son las estrategias básicas. Os invito a que lo consultéis porque lo tenemos colgado en nuestra web y bueno, es un documento que después se va a publicar en breve, pero el documento base está en la web y lo podéis consultar. La idea era la difundir con los planes tradicionales que hemos visto. Quiero solamente mencionar un par de cosas que no están aquí escritas, que es, por ejemplo, la importancia de los corros esparteros. Los corros esparteros tienen una función social primordial, porque, bueno, realmente ellos dicen que se reúnen en círculo, como si fuera alrededor del fuego, como nuestros ancestros, pero sobre todo que es que hay un intercambio generacional y realmente están pues, los mayores, los más jóvenes, todas las edades, todos los géneros, y es la manera de que realmente los jóvenes pues se involucren, ¿no? Quieran intercambiar ideas con los mayores con los jóvenes planteen sus nuevas ideas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos tienen posibilidades de crear, como yo he visto esta mañana en vuestros talleres, hacer unos diseños diferentes que aprenden también los mayores unos de otros. Entonces, mencionar eso de los corros esparteros, que me parece una actividad muy interesante. Respaldar, lógicamente, el ámbito artesanal a través de también estos cambios en el diseño y incluirnos en las redes de comercio justo, también en el manufacturero, las acciones de reconocimiento institucional, que ya las hemos ido viendo. Documentar técnicas, fundamental. Es lo que queremos en el patrimonio inmaterial, que se mantenga la técnica. El producto puede desaparecer, pero si tenemos la técnica vamos a hacer un producto nuevo. Vamos a seguir haciendo a lo mejor el producto de antes y vamos a hacer productos diferentes. Y luego formar especialistas que a lo mejor estamos en museos. Yo soy conservadora de museos, ahora mismo trabajo en la Administración Central, pero yo también he trabajado en distintos museos del Estado. Pero a lo mejor no conocemos exactamente cuáles son el vocabulario de las distintas técnicas, de cómo debemos conservarlas, cómo debemos restaurarlas, cómo debemos mantenerlas, ¿no? Eso también es fundamental. Y ya pasamos al último punto. Tranquilos, ya va quedando menos. En 5 minutillos terminamos. Voy a mencionar algunas de las cosas en las que estamos trabajando. Es verdad que estamos haciendo muchas cosas, pero he querido resaltar unas cuantas aquí. En primer lugar, quiero hablar del protocolo de colaboración en el medio rural. Este es un protocolo en el que además empezamos, nos reunimos el año pasado, si no recuerdo mal. Esto se enmarca, como veis aquí, dentro del plan de medidas ante el reto demográfico. La idea era pues, dar un impulso a las áreas rurales. Es verdad que tras la era COVID, pues las áreas rurales han estado, pues, bueno, la gente se quería ir allí, pero se planteó, bueno, ¿qué pasa? ¿Realmente podemos irnos? ¿Hay medios? ¿No hay medios? Entonces, ¿qué queremos? El patrimonio inmaterial puede ser realmente un revulsivo para que la gente se vaya allí y conozca un poco ese entorno, ¿no? ¿Qué queríamos? Establecer unos mecanismos de gobernanza entre la Administración General del Estado y la sociedad civil. Por eso, lo que hicimos es plantear una jornada técnica, una jornada con grupos de trabajo en la que invitamos a agentes de la sociedad civil. En este caso estuvo ICOMOS, tuve la suerte de contar con Camila y Fernando, y lo que hicimos es establecer una serie de grupos. Me había traído aquí la chuleta para hablar de ellos, pero se me va el tiempo y no quiero entretenerme, pero sí que hubo varios grupos de trabajo, el de gobernanza, el de enseñanza, el de educación, el de transmisión, el de economía, y sacamos bastantes ideas. Fue un grupo muy dinámico. La idea era publicarlas y lo que hemos hecho es que de momento las hemos incluido en el libro verde que estamos trabajando desde el Ministerio junto con las comunidades autónomas y también la sociedad civil. Estamos trabajando en un libro verde para la sostenibilidad del patrimonio y las ideas que salieron de este protocolo pues se han incluido ahí. A mí me parece que eso ya de momento fue una buena base. Las cosas en las que hemos trabajado y además quiero mencionar porque lo hicimos recientemente el año pasado, los encuentros de gestores. Tradicionalmente hacíamos encuentros de gestores, pero del patrimonio mundial, del patrimonio tangible. Y ya vamos por el tercer encuentro del patrimonio cultural inmaterial. El último lo hicimos, me parece que fue este último diciembre, lo pondré ahí la fecha, en este año pasado. Se habló de estos bloques. También tenía para hablar de las conclusiones, pero no me quiero entretener, porque además están colgadas en nuestra web, o sea que hicimos un documento en el que podéis consultar si tenéis interés, sobre todo el bloque 1, que es la gestión de las artesanías.
donde se vio un poco las ideas de las que estamos hablando. La importancia de la documentación, la importancia de los planes de salvaguarda. Otro bloque, ¿cuál fue? El de la participación de la mujer. Lo hemos comentado antes. La mujer tiene que tener un papel inclusivo en todos los planes, ¿no? Y luego el uso social de la artesanía, que hemos comentado desde el principio, concepto clave la sostenibilidad. No únicamente sostenibilidad ambiental, que podría ocurrir como en casos concretos, como en el de la cal o en el de la construcción de piedra en seco, sino también sostenibilidad económica. Hay que ver cómo los artesanos pueden contribuir a que realmente haya un relanzamiento de la economía. Y luego también una sostenibilidad social. Esa sostenibilidad de un poco hacer una sociedad más justa, que haya una diversidad de la sociedad que de alguna forma nos aúne y que bueno, seamos también más tolerantes gracias al patrimonio inmaterial que realmente nos identifica y que nos da una cohesión, ¿no? Aquí os he puesto las ponencias que hubo en el encuentro de gestores, que todavía no, pero algún día estarán también colgadas en nuestra web. Como veis, pues los cristales, lo de la cal, que es lo que quería esto, el plan de Talavera de la Reina, que se está trabajando también en un plan especial de salvaguarda. Luego otros seminarios en línea, como por ejemplo este, que lo pongo porque justamente coincide con el valor de la artesanía como catalizador del cambio. En este caso lo hicimos en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural. Es uno de nuestros objetivos también desde la Administración Central, trabajar con distintas asociaciones, confederaciones, con la sociedad civil. Y estos son los conceptos en los que estuvimos trabajando, el turismo, la gestión de la comunicación, la identificación de oficios, en la quiebra intergeneracional, en lo que hemos hablado antes, en cómo debemos comunicar con los jóvenes para que realmente sigan trabajando en estas artesanías. Porque ¿qué está ocurriendo? Está habiendo una quiebra intergeneracional porque los jóvenes ven que para aprender una artesanía se tarda mucho tiempo, o sea, para hacer una pieza de esparto no se aprende en un día. Los sopladores de vidrio nos comentaban que estábamos trabajando ahora mismo en la candidatura del vidrio a nivel internacional, ya la tenemos declarada a nivel nacional. Pues para ser soplador de vidrio a lo mejor necesitas muchos años, o sea, ellos no hablan de 10 años, pues a lo mejor los jóvenes no tienen paciencia. Entonces hay que darle la vuelta a esto para ver cómo atraerlos y cómo realmente no frenar esta cadena de transmisión, porque en 10 años muchos de los maestros y de los que nos están enseñando pues van a desaparecer desagradablemente porque tienen ya una edad. Entonces, esto es una de las cosas que sí me gustaría, si luego hay una posibilidad de debate, que se tratara sobre ella, ¿no? Otras jornadas en las que hemos participado, aunque nosotros como apoyo, en la de los oficios artesanos, con la escuela del Albaicín, que es una de las pocas escuelas que también da certificados de profesionalidad. También hay que ayudar a los oficios. Esta otra que os pongo, Reinventando la artesanía en clave contemporánea, es que se realizó la semana pasada con la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, en colaboración con nuestro ministerio también. Luego, pues el papel de la mujer como transmisora, como portadora. Pues hemos hecho, nosotros celebramos el Día de la Mujer, pero también celebramos el Día de la Mujer Rural. Y el Día de la Mujer Rural hicimos un encuentro sobre la mujer rural, en lo que pusimos, bueno, era un encuentro realmente más, era en formato charla, donde pusimos en contacto a mujeres de distintos ámbitos y bueno, pues la verdad es que fue muy enriquecedor. Eso lo hicimos hace 2 años. El año pasado lo que hicimos fue un vídeo sobre pastoras, sobre la transhumancia, y pusimos en contacto una mujer ya jubilada y otra chica joven que estaba empezando en el oficio, y la verdad es que fue muy enriquecedor. A nivel personal, para mí fue una de las cosas que más realmente me gustó mucho hacer. Y luego este otro encuentro que lo hicimos también pues hace un mes, brevemente, como de las mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial, que es del que os pongo el cartel. Y hablaban pues mujeres transhumantes, mujeres campaneras, en fin. Otro de los puntos, y ya voy terminando, es el de los concursos y premios. En el concurso de fotografía del mundo rural, que lo hace UPA, que es la Unión de Agricultores, lo que hemos conseguido es que se creara una categoría de premios del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, eso es una manera de dar a conocer, de visibilizar, para que
la sociedad pues, también se sensibilice con este patrimonio, ¿no? Luego quiero poner aquí el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, porque en el 2021 se le concedió a mi querida colega y sobre todo a mi querida amiga María Pía Timón Ciemblo, que ha trabajado durante muchos años en el Ministerio de Cultura, en el Instituto de Patrimonio y bueno, pues como ejemplo de persona que realmente le dio un gran impulso al patrimonio cultural inmaterial. Por eso lo quería poner aquí. Y luego los Premios Nacionales de Artesanía, que se hacen a través de Fundesarte, que pertenecen al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que bueno, pues que dan no solamente visibilidad a la artesanía, sino que también a las distintas empresas públicas y privadas. Hace 2 años se le dio a Inbau, que hace temas sobre construcción, y el año pasado se le dio a la Escuela Albaicín, que he mencionado anteriormente, por un proyecto de formación inclusiva. Bueno, audiovisuales y publicaciones, como un fondo audiovisual, lo pongo aquí porque os invito también a consultarlo. Estamos creando un fondo documental de patrimonio cultural inmaterial, que lo tenemos en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, que lo podéis ver. Y luego también colaboramos con la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios en esta guía de maestría artesanal española que se llama España Artesana. Luego ya, pues para terminar, volver a recapitular un poco en las ideas principales que hemos hablado, ¿no? Y volver a hablar un poco de estas 3 patas, ¿no? de la documentación, de la importancia de mantener la documentación, de garantizar la transmisión y de hacerlo viable. De estas 3 patas con las que he comenzado un poco la charla, quería terminar y terminar diciendo además que para todo ello lo que es fundamental es que haya una colaboración entre todas las administraciones, entre la administración central, la de las comunidades autónomas y la local, dentro de la administración central, entre los distintos ministerios, que el Ministerio de Cultura efectivamente es el encargado de la salvaguardia del patrimonio cultural y material, pero debemos colaborar con MITECO, debemos colaborar con comercio, con industria, con turismo y luego, por último, de todos estos agentes con quien debe colaborar y con quien del quien debe beber, digamos, sus conocimientos es de la comunidad portadora. Y con esto termino y daros las gracias por escucharme. Me he alargado un poquito más de lo previsto y espero que haya sido comprensible, sobre todo a los que no hablan el mismo idioma que yo. Y bueno, espero que hayáis podido por lo menos tener un poco el apoyo de las diapositivas. Y para cualquier cosa estoy aquí, para cualquier consulta, tanto si queréis hacer ahora alguna pregunta concreta, si queréis luego debatir, o si queréis voy a estar con vosotros también estos días pues para comentar y hablar y sobre todo, bueno, pues enriquecerme con lo que vosotros me vayáis a aportar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristina. Vamos a abrir un turno de preguntas rápido. Si sois preguntas concretas, mejor, así no alargamos. Adelante, Nuria. Yo tengo 2 preguntas concretas. ¿Hay algo sobre el patrimonio de la construcción de Cataluña? Bueno, eso se enmarcaría en uno de los planes. Cuando he hablado de los planes nacionales, yo he hablado más genéricamente del patrimonio cultural inmaterial. Aunque hay un plan específico de la construcción en piedra, todo eso se trataría desde el Plan Nacional de Arquitectura Vernácula, pero se llama Arquitectura Tradicional, que se lleva desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España. O sea que ahí sí que puedes encontrar información sobre ese tema. O sea, que no es como la piedra. Sí, pero es que se trata, pero que se trata todo este tipo de temas que son de construcción, se tratan en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Y la otra es si este tipo de la cultura inmaterial, cuando se presenta una candidatura a patrimonio mundial, ¿sí? Si tiene también estudio de valores universales, sí. Entonces es igual no es igual que el de... O sea, en la Convención de Patrimonio Mundial sí que te exige el BUE, o sea, lo que es el valor universal excepcional, te exige una serie de cosas, digamos que te exige ser, hablando coloquialmente, el mejor y el más bonito. Aquí no, aquí lo que te pide es que sea representativo del país.
representativo de la cultura, representativo de esa comunidad portadora, y que esa comunidad portadora considere que ese patrimonio vale la pena y va a seguir, porque además hay determinado patrimonio que, como es vivo y es recreado y está, ellos mismos lo dejan morir, con lo cual eso nunca entraría, ¿sabes? O sea, es que son conceptos completamente diferentes. O sea, sí que se hace los formularios, bueno, el procedimiento un poco más tedioso, si me permitís decirlo, complicado, difícil, y de labor un poco más administrativa, sí que es largo, pero se piden otras cosas, no se pide la representatividad y se pide que la comunidad portadora esté de acuerdo y se pide que haya unos inventarios y una descripción del bien, pero no que tenga un valor universal. Por eso, de hecho, tienen un nombre muy distinto, de Patrimonio Mundial y de la lista representativa de inmaterial, para no confundir de esa forma. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, tenemos a Cristina, se queda de su lujo, se queda 2 días, se hubiera quedado toda la semana. No hubiera podido, me quedo con mi ordenador a la vez trabajando, pero me quedo, sí. Pero que la vamos a tener aquí y es un lujo poder compartir con ella, incluso creo que es muy interesante para los que venís de otros países poder intercambiar un poco la forma de gestionar en España y en nuestro país. Creo que puede ser súper fructífero. Ahora están calladitos, pero de esto vamos a tener dos días para intercambiar y además la tenéis muy a mano, o sea que, oye, estamos encantados y emocionados de que hayáis venido y, bueno, pues encantadísimos. Bueno, gracias Fernando, gracias a vosotros. Yo la verdad es que he venido a aprender, a contar un poco lo que hacemos, pero he venido a compartir y a estar con vosotros. Y a darle envidia a tu jefa. También. Que ella estaba en Múnich con esto y he dicho, no puedo. No puedo, se iba a Alemania, pues yo entre Alemania y Formentera, elijo Formentera. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias a todos.